En nombre del ciudadano defensor del pueblo, doctor Alfredo Ruiz Angulo, expreso gratitud en nombre de nuestra institución por estar en este espacio donde será diálogo de saberes, extendiendo cordiales y respetuosos saludos a nuestros magistrados y magistradas, distinguidos invitados y invitadas especiales, comunidades organizadas que trabajan a favor de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Creo que la pasé muy rápido. Ok, gracias. Viendo a los niños, niñas y adolescentes como el futuro del país, es necesario considerar que son una población vulnerable, de que sus derechos se vean en juego. Más aún, en momentos en que la República Bolivariana de Venezuela libra una guerra que va más allá de lo convencional, que se inscribe no solo en la guerra asimétrica, sino que es más de tipo multiforme. Las consecuencias que viven en la actualidad los niños, niñas y adolescentes afecta su desarrollo biopsicosocial, y es por ello que la Institución Nacional de los Derechos Humanos, en su rol defensorial, ha emprendido y sigue encaminado en acciones para la protección de quienes forman parte de nuevas generaciones. El mundo está en constante conflicto y Venezuela no escapa de ello. Lo anterior deja claro que quienes transitan la niñez y adolescencia sufren violaciones en sus derechos, más allá de la protección que el Estado venezolano pueda brindar. Es por eso que la guerra multiforme, con su forma de operar, está concatenada con estas vulneraciones de derechos que escapan al Estado, dado que quieren ser atribuidas a instituciones nacionales, cuando tienen un aspecto multimodal que afecta a toda la población, en especial a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los conflictos internacionales están a la orden del día. En un mundo que evolucionó de ser unipolar a multipolar, los conflictos no son necesariamente armados ni se concretan de forma tradicional. Esa forma no tradicional y que contiene aspectos más allá de lo armado, que transita lo económico y llega a lo cultural con la finalidad de neutralizar al enemigo, es lo que se conoce como guerra multiforme. Venezuela vive una coyuntura política y económica, la cual evidencia que se vive una guerra de tipo no convencional. En lo particular del caso, se vive una guerra multiforme que hace a las instituciones nacionales y al Estado replantear el abordaje de las políticas públicas. En lo concerniente a derechos económicos, sociales, culturales, entre otros, se han sufrido innumerables vulneraciones. Las mismas van desde daños en la alimentación, al derecho a una vivienda digna, al trabajo, seguridad social, los servicios como el agua, pasando por innumerables daños en aspectos vitales como el saneamiento ambiental, un nivel adecuado de vida, entre otros. Lo que se viene refiriendo ha causado que connacionales que emigran, producto de la guerra económica que vive Venezuela, sufran de xenofobia y aprofobia, aún siendo niños, niñas y adolescentes, expuestos a la violencia verbal, física, psicológica y reiterados maltratos por parte de adultos y también por parte de sus pares. Aquí mismo en las venas nos duelen las reacciones xenofóbicas que han sufrido nuestros migrantes venezolanos y venezolanas, historias terribles que hemos escuchado de connacionales que han podido regresar gracias al programa Vuelta a la Patria. Además de que hoy somos bendecidos porque tenemos a nuestros compañeros que de primera mano nos hablarán sobre esto. Todo esto nos indica que nos encontramos frente a una verdadera emergencia para procurar la protección de nuestra población infanto-juvenil y las familias migrantes. La soberanía, en un aspecto clave y que no debe dejarse de lado. En el caso venezolano, las sanciones coercitivas unilaterales están orientadas a socavar la forma de vivir, calidad de vida y que afecta el espíritu nacionalista, causando un grave daño en lo que es la nación, como consecuencia de la guerra definida al inicio. Niños, niñas y adolescentes son uno de los principales grupos de riesgo a los cuales la guerra multiforme afecta. Vivir en un contexto donde hay acaparamiento, especulación, una variación cambiaria sin control por parte de los ajenos al gobierno, hacen que este grupo susceptible sea objeto clave de la agresión multiforme, por lo cual debe ser considerada una población prioritaria. Cerrando estos aspectos básicos, la guerra multiforme es un flagelo internacional e imperial que con sus herramientas no convencionales de actuación afecta
no solo a la población en general, afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes. Okay. Por favor, la lámina. Gracias. Situaciones problemáticas en el caso de Venezuela, consecuencia de la guerra multiforme. Entre ellas tenemos las medidas unilaterales coercitivas, la llamada guerra económica, promoción de la migración como salida para todos los problemas, el incremento del delito de la trata de personas y tráfico de seres humanos, aumento de la deserción escolar y laboral, la promoción de la xenofobia, salida de niños, niñas y adolescentes sin documentos y permisos, o en algunos casos estos son fraudulentos, salidas por caminos ilegales, el abandono de niños, niñas y adolescentes en el país de origen, de tránsito o de destino. Los niños, niñas y adolescentes venezolanos y venezolanas viven en su integral desarrollo biopsicosocial afectaciones evidentes producto de la guerra multiforme que se vive. Ejemplo de estos derechos susceptibles a vulneración, podemos mencionar el derecho a la alimentación y el acceso a estos alimentos, derecho a la educación, el derecho a un nivel de vida adecuado y su integridad personal, la imposibilidad de desarrollarse en un entorno familiar protector como consecuencia de procesos migratorios poco planificados, responsables e inseguros, el acceso limitado o no acceso a servicios públicos vitales, el derecho a vivir en una vivienda digna, incluso fuera de nuestro territorio, al ser víctimas constantes de desalojos arbitrarios. Entre estos se puede mencionar lo vivido en Iquique con nuestros campamentos venezolanos. Derecho a la salud, el acceso limitado a nuestros connacionales a los servicios de salud de calidad. Todas estas afectaciones generan necesidad de protección especial en nuestra población de niños, niñas y adolescentes. Entre los casos, tenemos niños, niñas y adolescentes no acompañados, niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, niños, niñas y adolescentes dejados atrás, sin ningún tipo de protección ante nuestro Estado, en riesgo de apatridia por desconocimiento, y que lo mencionaba nuestra magistrada, víctimas de trata internacional de personas y víctimas de otras formas de abuso o de violencia. La guerra multiforme, en su afán de afectar el ámbito alimentario de Venezuela, ha hecho que persista un bloqueo económico, cuyas consecuencias directas las padecen nuestros niños, niñas y adolescentes, al no poder tener acceso a alimentos en cantidad y calidad adecuados. Desde el punto de vista micro, las familias no pueden costear los alimentos necesarios para la adecuada nutrición. Desde el punto de vista macro, el Estado se ve imposibilitado, por medio del bloqueo de recursos, de poder importar productos que sean destinados a toda la población, en especial nuestros niños, niñas y adolescentes. Se da una paradoja real, con lo cual lidian los familiares y responsables de los niños, niñas y adolescentes, que es el limitado acceso a los alimentos. Diariamente, los familiares van a los mercados y se encuentran con precios nuevos, más altos, todo aquello enmarcado en la guerra económica interna, librada por sectores productivos que conspiran contra el propio bienestar del pueblo venezolano, que no solo encarecen la canasta básica, sino que se traduce en el debilitamiento de la economía familiar, lo que en consecuencia que los niños, niñas y adolescentes no se les pueda garantizar todos los recursos alimentarios necesarios para su pleno desarrollo. En lo que respecta a la educación, la guerra multimodal que se vive en el país hace que la fronda hegemónica y cultural exponga a nuestros niños, niñas y adolescentes a contenido educativo que no corresponde con la identidad nacional. Sin embargo, desde el Estado se adelantan los esfuerzos necesarios para mantener los valores nacionales y tradicionales de la nación, como también su seguridad en el contexto COVID. Si se toma en cuenta el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en un entorno de paz, seguridad y con libre desenvolvimiento, la guerra económica incide directamente en la sensación de paz y hace que la población infanto-juvenil transite su etapa de vida marcados por el conflicto. Por su parte, el acceso de niños, niñas y adolescentes a los servicios públicos se ve limitado por la guerra multiforme, esta que ha dirigido estrategias claves que han afectado el sistema eléctrico nacional, como lo ocurrido a inicios de marzo de 2019. Hasta los sabotajes a los principales ductos, acueductos y plantas de almacenamiento y procesamiento del agua. Lo anterior hace que los niños, niñas y adolescentes vivan bajo situaciones cotidianas que afectan sus deberes y vulneren sus derechos.
La vivienda digna es un punto importante sobre el cual niños, niñas y adolescentes deben vivir de forma adecuada, con condiciones que potencien su desarrollo. Desde el Estado se han planteado políticas para beneficiar a las familias y en especial a los integrantes del núcleo familiar, que son niños, niñas y adolescentes, aunque las sanciones económicas coercitivas unilaterales descritas anteriormente hacen que los materiales para la construcción de nuevas unidades habitacionales se vean afectados o no se consigan a nivel empresarial internacional repuestos para el mantenimiento de las maquinarias que cumplen labores de construcción de viviendas dignas, y por lo que los proyectos se vean paralizados o no puedan cumplirse a cabalidad. De importancia capital es el derecho a la salud, donde las consecuencias en los niños, niñas y adolescentes se ven de manera muy marcada desde 2015 y más en la realidad actual por la pandemia mundial de la COVID-19. La salud de esta población subsiste y se ve vulnerada en el derecho de no poder contar con los servicios de salud, ejemplo de ello por la migración de nuestros especialistas. Y es que la guerra multimodal trae estragos que limitan el acceso a las medicinas, fórmulas lácteas especializadas, instrumental médico y diagnóstico adecuado, entre otros. Lo anterior demuestra que las consecuencias de la guerra multiforme no son focalizadas, sino que afecta a todas las poblaciones de especial atención, en especial a nuestros niños, niñas y adolescentes. Inscrita en las labores de defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha emprendido labores en pro de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre las labores que la Institución Nacional de los Derechos Humanos ha adelantado se encuentra, en materia de promoción, ha alcanzado los siguientes logros con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, entre ellos la elaboración, diseño y reproducción de afiches para prevenir la trata de las personas. Este material divulgativo se centra en ofrecer información para que las personas, y en especial nuestros jóvenes, los y las adolescentes, estén prevenidos y prevenidas frente a las promesas u ofertas falsas de estudio o trabajo en el exterior y frente a los llamados engañosos que se hacen mediante las redes sociales con el fin de captar víctimas para luego explotarlas sexual o laboralmente. También se pueden resaltar los logros alcanzados con el apoyo de UNICEF, entre ellos nuestros protocolos, el protocolo para la detección temprana y la intervención oportuna de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que bajo el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tuvo como lineamiento garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la integridad personal, al buen trato y a ser protegidos y protegidas contra el abuso sexual. Durante 2017 se realizó su Plan Nacional de Divulgación, entregando más de 1.477 ejemplares. Cabe destacar que en este espacio del Tribunal de Justicia se solicitó al Defensor del Pueblo una exposición sobre la detección temprana y la intervención oportuna de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el marco del 14º Foro de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, realizado en este espacio para el mes de noviembre de 2017. Tenemos también nuestro protocolo para entender, prevenir y reducir la violencia entre pares en las instituciones educativas, que en el año 2019 la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, diseñaron para entender, prevenir y reducir la violencia entre pares en las instituciones educativas, material formativo que tiene por objeto difundir una herramienta técnica que oriente y promueva los valores de paz, libertad, democracia y equidad entre los y los estudiantes, además de brindar una guía práctica al personal docente para crear un buen clima escolar, enfrentando, previniendo y disminuyendo los factores de riesgo que conllevan a la violencia entre pares en los centros educativos. Posterior a esto, tenemos en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en contextos migratorios y COVID-19, que con el apoyo también de UNICEF se elaboró la guía Protege para promotoras y promotores comunitarios. Esta guía contiene 7 claves de acción para que mediante una estrategia de formación de formadores se ofrezca a las familias en las distintas comunidades cantidad de conocimientos prácticos dirigidos a fortalecer su capacidad de comunicarse, planificar y tomar decisiones orientadas por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. La idea es que frente a cualquier circunstancia que enfrente la familia, incluida la posibilidad de un viaje o de una migración, ésta no pierda su capacidad protectora, ni tome decisiones apresuradas sin la participación o consideración de sus hijos e hijas,
que están en las primeras etapas de crecimiento. Tenemos también nuestra participación en la Mesa Nacional para la Protección Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes venezolanos. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores convocó a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones, principalmente pertenecientes al Sistema Rector Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de crear lineamientos para evitar el uso indebido de permisos de viaje. Asimismo, la mesa ha tenido el objeto de abordar las diferentes problemáticas que se han presentado en relación de niños, niñas y adolescentes connacionales que se encuentran en otros países, muchos de los cuales han sufrido agresión, explotación o han sido víctimas o criminalizados. En trabajo conjunto con los integrantes de la mesa, se participó en la elaboración de la Guía para la Protección y Comunicación de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de contribuir a que las autoridades funcionarias y funcionarios, especialmente nuestros cuerpos de seguridad ciudadana, con desempeño en relaciones consulares y de migración, se empoderen de las herramientas necesarias para el abordaje de estos casos de especial atención. Aún en el marco de esta pandemia nos mantenemos articulados con todos los integrantes de nuestro sistema de protección, a los fines de promover, defender y vigilar los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Continuación del plan de formación sobre los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. Este proceso ha permitido que servidores y servidoras de la Defensoría del Pueblo y de otros órganos del Estado reciban herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para fortalecer sus labores de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos en materia de trata de personas y asistencia integral a las víctimas, especialmente cuando son niños, niñas y adolescentes o mujeres. Análisis causal de la violencia armada que involucra a niños, niñas y adolescentes como víctimas o victimarios. El Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en su último examen en la República Bolivariana de Venezuela en el año 2018, recomendó intensificar los esfuerzos para prevenir los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, en particular por bandas armadas, así como abordar las causas profundas de estos actos de violencia, en un esfuerzo conjunto. Por dar respuesta a esta recomendación y formular propuestas al Estado venezolano para la actuación oportuna y adecuada a esta problemática, la Defensoría del Pueblo promovió una investigación participante, donde reunimos integrantes de los órganos del Sistema Rector para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y otras instituciones con competencia en el tema, construyeron colectivamente aportes de su formación y sobre todo desde su ejercicio profesional cotidiano. Protección de los niños, niñas y adolescentes en contextos migratorios. El ciudadano defensor del pueblo, en 2019, aprovechó su participación en el 16º Foro Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, organizado por el TCJ, para ofrecer una ponencia que puso en evidencia que pese a que la migración es un derecho humano, y a que todas las personas migrantes, especialmente niños, niñas y adolescentes, son titulares de derechos humanos durante su trayectoria migratoria, la realidad mundial indica que estamos lejos de hacer realidad los ideales de cooperación entre los estados y de solidaridad entre los seres humanos. Sus palabras pusieron en relieve que las personas migrantes, y especialmente las personas de poca edad que viajan solas o separadas de sus familias, se ven expuestas a múltiples peligros y pueden incluso caer en sus redes de explotación sexual, el tráfico y la trata de personas. Se ha brindado también el apoyo de asesoría a nuestras misiones consulares, a la Dirección de Relaciones Consulares, para resolver las distintas situaciones de vulnerabilidad de miles de connacionales que han padecido violaciones de derechos humanos en el exterior. El apoyo de la Defensoría del Pueblo se focaliza en la vigilancia de los casos comunicacionales y repatriaciones masivas, en los cuales pudieran verse afectados intereses colectivos y difusos. La campaña conjunta de comunicación en respuesta a la emergencia sanitaria COVID-2019. Desde la llegada de la pandemia del COVID-19 a principios del 2020 a Venezuela, se plantearon un sinnúmero de amenazas y desafíos nunca antes considerados, generando un sinfín de situaciones, entre ellas el aumento en la vulneración de derechos frente a los grupos socialmente desfavorecidos, víctimas de violencia por discriminación, aumento en los niveles de violencia basada en género, violencia intrafamiliar y comunal, como respuesta irracional ante la inamovilidad y cuarentena impuesta. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo realizó una campaña de comunicación enfocada a difundir mensajes clave
para abordar la problemática que la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes y sus familiares víctimas del rechazo y estigmatización cuando eran retornados de otros países o se encontraban en cuarentena en centros de salud, así como los que fueron víctimas de discriminación o rechazo por sus rasgos fenotípicos asiáticos. Participación de la Defensoría del Pueblo en el clúster de protección del Plan de Respuesta Humanitaria desarrollado por el Sistema de las Naciones Unidas para Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores llevó a cabo una reunión donde participaron representantes de la Vicepresidencia Social, del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público, de la Oficina de Relaciones Consulares de Cancillería y de nuestro Instituto Nacional de Servicios Sociales, del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de los Ministerios del Poder Popular para la Educación, para la Mujer, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para los pueblos indígenas, para la juventud y deporte. En dicho encuentro, donde también participó la Defensoría del Pueblo, se evaluó el plan de respuesta humanitaria que el Sistema de Naciones Unidas había desarrollado para Venezuela. Luego de esta intensa jornada se realizaron las observaciones pertinentes que en materia de derechos humanos había de hacerse para garantizar la mayor y más efectiva cobertura en la mejora de las condiciones de los aspectos abordados por el referido plan, que implica el abordaje de sectores priorizados como el acceso al agua, seguridad alimentaria, salud, nutrición, educación y protección, esta última donde se encuentra involucrada la Defensoría del Pueblo. Nuestra participación en el informe anual de la Federación Iberoamericana del OPTUMA, FIO, sobre los estados de sección. El informe anual de la FIO 2020 versó sobre la puesta en práctica de los estados de sección en el marco de las situaciones adversas que afectan el buen curso de la vida cotidiana, la seguridad y la vida de los ciudadanos de un país, como en el caso actual de la pandemia que agobia al mundo entero y que afecta la seguridad de millones de vidas alrededor del mundo. En dicho informe se abordó el marco jurídico que le da legalidad a los estados de excepción y a las razones que pueden justificar jurídicamente dichas medidas en un país como Venezuela. Igualmente, se dejó reflejado en el informe las diferentes instituciones que invierten en la aplicación de las medidas que comprenden los estados de excepción, dentro de las cuales se encuentra la Defensoría del Pueblo como veedora del respeto a los derechos humanos, en el marco de la aplicación de los diferentes estados de excepción en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, estado de alarma, estado de emergencia económica y el estado de conmoción interior o exterior. En materia de vigilancia, la Defensoría del Pueblo ha alcanzado los siguientes logros. Dentro de ellas se encuentra la participación en los logros de repatriación del Plan Vuelta a la Patria, que ejecuta el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y que facilita un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de aquellos migrantes y sus familias, así como los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad sin la compañía de sus padres, madres o representantes. Dentro de nuestras reflexiones conclusivas, los niños, niñas y adolescentes, siendo blancos de la guerra multiforme, se ven afectados en su desarrollo biopsicosocial integral y de miras a hacer la generación de relevo. Es indudable que todo conflicto genera circunstancias de menoscabo de derechos, aunque desde la Defensoría del Pueblo se lucha a diario por revertir y hacer que las consecuencias tengan un menor impacto en toda la población, en especial niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo apuesta por una estrategia de protección garantista basada en los derechos humanos, es decir, una estrategia que sitúe a las personas en el centro de las medidas y políticas públicas, que combata el adultocentrismo, el racismo y la xenofobia, y que preste especial atención a la situación de los grupos marginados y desfavorecidos, como suelen ser nuestros niños, niñas y adolescentes. Apostamos también desde nuestro accionar institucional por incrementar los factores de protección de cada familia, de cada comunidad venezolana, para que en el caso de querer movilizarse dentro o fuera de nuestras fronteras, lo haga de una forma ordenada, segura y responsable. Igualmente, trabajamos por fortalecer el Sistema Rector Nacional para la Protección de la Infancia y de la Adolescencia, para que brinde el apoyo oportuno y necesario en contextos de flujos migratorios y el adecuado manejo de los casos de niños, niñas y adolescentes dejados atrás, empoderando a nuestras comunidades en la doctrina de protección integral. El principio de corresponsabilidad, el interés superior, prioridad absoluta, derecho a crecer en familia, el derecho al buen trato y el derecho a opinar y ser escuchados, con el firme objetivo de fortalecer nuestro sistema.
Dentro de nuestras recomendaciones al sistema está el favorecer la articulación entre los órganos del sistema de protección para lograr abordajes apropiados y resultados oportunos, continuar generando supervisión y fortaleciendo políticas públicas adaptadas a nuestra realidad en constante transformación como resultado de la guerra multiforme, el ejecutar el Plan de Acción Nacional contra la trata de personas y la protección a las víctimas, y propiciar la discusión y aprobación de una ley especial en materia de conformidad a lo dispuesto en nuestro artículo 54 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las disposiciones del Protocolo de Palermo y demás estándares o recomendaciones internacionales para la lucha contra la trata de los seres humanos y la debida atención, asistencia y protección a las víctimas de este delito de lesa humanidad. Continuar y expandir la formación del personal de las diferentes instituciones involucradas en la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el contexto migratorio y afectación de las distintas aristas de la guerra multiforme. Muchísimas gracias por su atención.